último tiempo ha sido de cumbres. Ya analizamos la semana pasada la europea, donde se definió en parte lo que hará ese continente al corto plazo para salir de la crisis. También estuvo la cumbre del Mercosur. Y en Brasil se desarrolló la reunión del grupo Río+20. Esta cumbre se caracteriza por ser una reunión alternativa, donde la sustentabilidad es el tema central. El economista chileno Ignacio Larraechea participó de ella y hoy conversaremos con él sus impresiones. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Marlene, encantado. Esta cumbre en general es bastante percibida como una cumbre alternativa, pero como le llaman muchas veces la cumbre de las buenas intenciones. Ahí se dicen muchas cosas que en realidad nos gustaría, pero que al final del día no son vinculantes los acuerdos. De este momento hay también críticas de ambientalistas que dicen que lo que no sirvió en realidad básicamente para nada la cumbre. ¿Tiene usted la misma impresión? Bueno, primero aclarar que de alternativa no tiene mucho, es una conferencia de Naciones Unidas, entonces más formal no puede ser con la presencia de todos los presidentes del mundo, en el sentido de alternativo tiene muy poco. Esto se origina hace 20 años, ¿no es cierto?, con la primera cumbre de la Tierra, donde todas las naciones concuerdan en que hay una agenda de sostenibilidad, de sustentabilidad del desarrollo que es urgente, que es importante y urgente. Estamos hablando de temas medioambientales, sociales y económicos, y toman 90 acuerdos que los mismos países se tienen que acompañar para acompañar ese acuerdo, si hay cumplimiento o no de esos compromisos, y a 20 años dicen, bueno, ¿qué hicimos y cuál es nuestra nueva agenda? Y tú tienes mucha razón al decir, hay bastante frustración. Si uno mira los 90 acuerdos tomados el año 92 en Río, vemos que 20 de ellos se han cumplido en forma satisfactoria. ¿Esto qué significa? Que siga aumentando el número de personas pasando hambre en el mundo, 1.400 millones de personas. Hay 800 millones de personas hoy que no tienen acceso a agua limpia. Hay en todo momento desaparición de especies. Bueno, hay bosques que desaparecen para siempre. Es efectivamente lo mismo que estábamos hablando, que no sirve finalmente para mucho esta cumbre. Tal vez a nuestro modo de entender que queremos probablemente cosas más concretas, pero en el fondo, en el sustento, ¿sirve de algo? Sí, a ver, hay un caso, desgraciadamente, no son muchos los casos de éxito, pero efectivamente la ruptura de la capa de ozono se detuvo, ha disminuido. Ha habido desde el año 92 en adelante el acuerdo de Kioto y muchas otras conferencias y acuerdos multilaterales que han permitido efectivamente que los gases con efecto invernadero hayan disminuido y esta ruptura que nos afecta a todos se ha detenido y eso ha sido un logro multilateral. Ahora, no hemos tenido el mismo avance en materia alimentaria, agua, energía y tantos otros. Seguimos con un mundo absolutamente desigual. Ahora, justamente una de las conclusiones importantes de Río+20 es que aquí quien lleva la batuta tiene que ser la sociedad civil. Los gobiernos plantean un desde. Y los gobiernos y los estados no van a hacer acuerdos que no tengan el apoyo de su sociedad civil y fundamentalmente de las empresas. Las empresas hoy día están en el centro del problema y quieren estar en el centro de la solución. Por lo tanto, gran acuerdo aquí. Esto no hay que sentarse a esperar qué es lo que acuerdan estos señores a nombre de todos nosotros, sino que nosotros mismos, como empresas, como consumidores, estamos llamados a asumir un rol distinto. ¿Y cómo se asume este rol distinto, sobre todo desde las empresas? Porque todos los últimos informes, no solo en Chile, sino también en el mundo, hablan de una imagen empresarial muy dañada. En Chile lo sabemos, pero en el mundo también ocurre exactamente lo mismo. ¿Cómo entonces puede tomar el liderazgo la empresa? Bueno, Porter va más lejos y dice, hoy día la sociedad en el mundo ve a la empresa como causa fundamental de sus más grandes problemas. Pobreza, medio ambiente, falta de agua, falta de energía. Y la empresa, ¿cómo está reaccionando? O al menos aquellas que han optado por un desarrollo sustentable. Diciendo, mire, yo más allá que producir bien y responder al marco legal que me regula, que eso es lo mínimo que tiene que hacer, yo tengo que hacerme cargo de cuál es el impacto de mi acción como empresa hacia mis distintos stakeholders o públicos de interés. Y por lo tanto, la empresa, que hoy día es sustentable en el tiempo, es el que encaja bien con las percepciones y con las aspiraciones de la sociedad en la cual opera, y la que se preocupa de sus trabajadores, de sus clientes, de sus proveedores, es decir, de toda la cadena de valor. Una empresa integral. Exactamente. Hoy día la empresa, y es uno de los llamados que hace Río+20, está llamada incluso a reportar, así como reporta sus utilidades a los accionistas, a reportar su impacto sobre sus stakeholders. Hoy día en Chile, desgraciadamente, tenemos que decir, no son más de 80 las empresas que hacen reporte de sustentabilidad. Eso no es la economía verde que justamente el mismo gobierno de Chile y Río+20, el acuerdo de los presidentes dice tenemos que impulsar.
Una economía verde, entre otras cosas, es la que permite al ciudadano poder monitorear el funcionamiento de las empresas para que esto finalmente sirva, como decía el presidente Mujica, a la felicidad humana y no solamente al desarrollo de algunas empresas. Fue bastante comentado el discurso del presidente Mujica de Uruguay. ¿Cómo fue tomado allá cuando usted estaba en ese momento? A ver, el presidente Mujica expresó algo que es evidente, pero que nadie lo dice en estos foros internacionales. Oiga, la economía está hecha para las personas y no al revés. Y dice algo muy importante. Nos vemos con la incapacidad de gobernar esas fuerzas que hemos desatado, que es básicamente las fuerzas de mercado, y que nos están llevando a el hambre de muchos sectores, a acabar con recursos naturales, a acabar con especies, y nadie parece capaz de detenerlo. Es como que hubiera fuerzas que van más allá de las personas. Por eso es tan fundamental la reacción que está teniendo la sociedad civil en todo el mundo. Cuando vemos hoy día comunidades que se ponen de pie para parar un proyecto, más que decir, o al menos lo que pensamos las empresas que estamos comprometidas con el desarrollo sustentable, más que decir, mira, esta gente está impidiendo el desarrollo, lo que nos está diciendo es otra cosa. Queremos un desarrollo que esté de acuerdo a nuestras necesidades también como ciudadanos. Pero eso también implica, usted mismo decía, un cambio desde la sociedad civil. Y cuando vemos también las encuestas, las personas, si bien pueden ir a manifestarse y parar un proyecto, resulta que cuando tienen que consumir menos energía no lo hacen. Resulta que cuando tienen que pagar tal vez un poquito más caro por un producto que sea del llamado comercio justo, tampoco lo hace. La gente discrimina por precio finalmente los productos. ¿Cómo se hace entonces para votar a través de la compra? Bueno, esto es fundamental. Tenemos la paradoja de que las personas hoy día están dispuestas a ir a la calle a reclamar porque se instala una planta o por, no sé, cualquier tema económico, se siente como consumidor y como ciudadano más que bien. Como ciudadano comprometido. Empoderado. Sin embargo, no cuando consumo. Exactamente. Aquí falta niveles de conciencia. A mí me impresiona en Europa ya la cantidad de grupos de personas, sobre todo de jóvenes, que han asumido modelos de consumo sustentable. Lo que decía el presidente Mujica también era muy importante. Si en este momento los países como la India o China elevan su nivel de vida, como todos esperamos que lo hagan, pero con el mismo modelo de consumo de un ciudadano alemán, dijo, con respecto a los autos, la tierra no alcanza. Por lo tanto, aquí lo que se va a producir seguramente en el mundo es un cambio paulatino, esperamos, hacia modelos de consumo sustentable. Esperemos que no se haga después de tremendas catástrofes o de guerra. ¿Por qué no pensar que puede haber una guerra por el agua? Eso puede ocurrir perfectamente. Hoy día en el mundo hay 800 millones de personas que no tienen acceso a agua limpia. Entonces, cuando se dice estos son temas del futuro, no, son del presente. Lo que ocurre es que estamos bastante anestesiados porque pareciera seguir esto en una paz social. Por eso el movimiento de los indignados en el mundo para nosotros es una señal súper importante. Y nosotros como empresa, de escucharlo y pasar a la segunda etapa. Está bien que la gente se manifieste y diga, esto no está bien, esto no es posible y no lo voy a aceptar. Bueno, hay que pasar a la segunda etapa, que como sociedad civil seamos capaces de llegar a acuerdo y no esperar que sea el Estado el que regule todo, porque seguramente se va a equivocar. ¿Cómo se ve Chile en este ámbito? Le pregunto porque si bien hubo delegación chilena en este grupo Río +20, no fue realmente una delegación de primera línea, por lo tanto, también cómo se toma en el país estos temas. A ver, en Chile ocurrió un hecho que es significativo. El gobierno escuchó a los distintos stakeholders, como lo hizo Naciones Unidas, llevó una propuesta, y hoy día el embajador Balmaceda nos decía, estamos frustrados por el resultado, esperábamos más. Y él explica esta falta de acuerdo, y yo creo que tiene bastante razón. Uno, en la crisis de Europa. Una Europa en crisis, dice, aquí opera Maslow, ¿no es cierto? Me preocupo de lo urgente y no me pidan tener una agenda verde muy dinámica cuando tengo problemas de sobrevivencia económica. Está también el hecho de que los países en desarrollo, muchas veces miramos con recelo y con razón, algunas medidas proteccionistas de los países más desarrollados que quieren ahora imponer ciertas trabas o pudieran... Y ellos no tuvieron para desarrollarse. Exactamente. Entonces, se juntó todo para que hubiera desconfianza. Entonces, ¿cómo está Chile en esto? Chile hoy día, más allá de los acuerdos multilaterales, tiene una agenda propia tremendamente urgente. Y en eso las empresas tenemos que cumplir un rol preponderante. Chile tiene un problema básico de confianza, de que ni siquiera sabemos pedirle la opinión al consumidor o a las comunidades que viven cerca de nuestras plantas. Y por eso no nos extraña después tener
los baches que hemos tenido, cuando hay una planta que tiene que salir del lugar donde ya está instalada, una pérdida de millones y de pérdidas de empleos para esa gente. Tenemos que aprender a conversar las personas con los ciudadanos. Tenemos que aprender a conversar las empresas con nuestros trabajadores, con nuestros proveedores y con el Estado. En Chile está haciendo falta, y esa es nuestra agenda urgente, diría yo, acuerdos público-privado, mirando el territorio, bueno, ¿qué desarrollo queremos para tal región? En Copiapó, lo hablábamos contigo hace un tiempo, se está instalando una cantidad de empresas mineras extraordinaria, es la mayor inversión histórica en minería en Chile. Nos parece fantástico, eso va a crear riqueza para Chile, pero ¿estamos dispuestos a que le falte el agua a los agricultores de la zona? ¿Estamos dispuestos a que haya comunidades que tengan que irse de la zona porque no tienen agua para tomar? O sea, ¿estamos dispuestos a llegar a la guerra del agua para después reaccionar? Yo creo que la agenda chilena tiene mucho que ver con eso, con la construcción de confianza. Y aprovecho de pasar un aviso. El encuentro de responsabilidad social empresarial y de desarrollo sustentable del 3 de agosto justamente se va a centrar en eso, en que la empresa se va a poner a la escucha de la sociedad civil y tratar de co-construir respuestas de futuro. Muy bien, Ignacio, se nos acaba el tiempo, pero la palabra que viene en este momento de cajón es acuerdos. Y confianza. Y confianza. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Agenda Económica. Gracias a ti, Marlene. Con esta entrevista entonces terminamos este nuevo día en Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir junto a CNN Chile.